Hola a todos, gracias por estar acá con nosotros. Quien te habla, Rommel Beitía, y esto es Venezuela en 5 gigas, un espacio dedicado a analizar los hechos políticos más importantes de Venezuela y el mundo. Hoy estaremos con un tema muy importante: ¿quiénes deben actuar en el mundo para poner fin a las tiranías que sistemáticamente violan los derechos humanos? Para eso nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Berzaín. El doctor es abogado, politólogo, tiene un máster en política y sociología, es catedrático y además es un estadista perseguido y exilado político. Y es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Sánchez. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Rommel. Un saludo a toda su importante audiencia. Entremos en materia. Doctor Sánchez, ¿existe, doctor Sánchez, algún organismo encargado? ¿Existe algún organismo encargado de vigilar la legalidad de los gobiernos y tomar acciones cuando se cometan delitos o violaciones de derechos humanos? Mire, para eso hay que entender dos conceptos: el concepto de soberanía y el concepto de comunidad internacional. Y todo esto cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Le tengo que recordar que en la Segunda Guerra Mundial se enfrenta el fascismo contra la democracia, fascismo representado por el nazismo hitleriano alemán, aliado con el fascismo italiano y con el imperialismo japonés, y los aliados liderados por la Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Francia, se confrontan y termina la Segunda Guerra Mundial con la derrota del fascismo. Entonces se crea un nuevo orden mundial. La creación del nuevo orden mundial está representada en la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo de carácter mundial destinado a la preservación de la paz y la seguridad internacionales, que es el encargado de evitar que se produzcan nuevas guerras o nuevas situaciones como la Segunda Guerra Mundial. Para eso, la Organización de Naciones Unidas tiene una asamblea donde están representados todos los estados en una condición de igualdad soberana y de igualdad jurídica, pero tiene un Consejo de Seguridad integrado ahora por 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes. Los miembros permanentes son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, en ese momento la Unión Soviética, hoy día Rusia, y China, en ese momento la China nacionalista, hoy día la China comunista. Y esos 5 miembros del Consejo de Seguridad tienen derecho de veto. O sea que si cualquiera de estos miembros no está de acuerdo y expresa su desacuerdo con cualquier situación, pues eso se para. Está sucediendo hoy día con el golpe de Estado en Myanmar, donde China está vetando cualquier decisión que vaya a sancionar a los golpistas que están produciendo esos hechos. Bueno, ese es el contexto de la comunidad internacional, en la cual desde 1945 se pone en marcha un proceso que va relativizando el otro concepto, que es soberanía. La soberanía es el poder de imperio que tiene cada estado para ejercer su autoridad sobre toda la población que se encuentra en su territorio. Y se entiende que la soberanía empieza siendo un poder absoluto, que después se va reduciendo, y ese poder absoluto choca con las soberanías de los otros estados, y ahí vienen las guerras. En función del concepto de soberanía, gente toma el poder en un estado, y cuando oprimen, cuando violan los derechos humanos, cuando masacran, cuando convierten ese país en una cárcel, como por ejemplo es hoy día Cuba, alegan el principio de soberanía diciendo aquí nadie se puede meter, porque acompañan el concepto de soberanía con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Entonces, esto es lo que está en juego. Y lo que ha hecho la historia y lo que ha hecho el proceso de humanización de las relaciones internacionales es que ha ido haciendo crecer los conceptos de principios universales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se ha ido convirtiendo en tratado, que se ha ido convirtiendo en acuerdos. En las Américas se convierte en la denominada Convención de San José de Costa Rica, o la Convención sobre Derechos Interamericana sobre Derechos Humanos, y ya es una norma obligatoria
obligatoria desde entonces para todos los Estados miembros, se va humanizando la relación internacional y la soberanía va perdiendo ese carácter absoluto. Y el principio de no intervención es reemplazado en la práctica por el principio internacional en el cual los derechos humanos, el respeto de los principios de convivencia pacífica y, por lo tanto, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales interesan a toda la comunidad. Así termina el siglo XX. El siglo XX termina en las Américas con una sola dictadura, la dictadura cubana, 1999, se estaba acotando, estaba en proceso de desaparecer en un momento de una crisis que se llamó el periodo especial, pero llega Hugo Chávez y salva la dictadura y pone en marcha esto que estamos viendo en las primeras 2 décadas del siglo XXI. La dictadura castrista, de la mano de Chávez, liderada hasta que muere Chávez por Hugo Chávez, poniendo a Fidel Castro en una segunda posición, lo que hace es meter toda su metodología y todo su ideario revolucionario, que en verdad es un paquete de crimen organizado transnacional, y pasa de ser el castrismo a ser el castrochavismo, etiqueta de por medio del socialismo del siglo XXI, del proyecto bolivariano, y cuando muere Chávez, eso queda en manos del liderazgo de la dictadura más antigua, Cuba, que se vuelve el líder de América Latina y que ejerce ese liderazgo inclusive en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, sin formar parte de ella. Entonces, para resumir su pregunta, hay 2 factores que concurren. Hay un tema nacional y hay un tema internacional que está ilustrado por la Organización de Naciones Unidas en el ámbito mundial, en el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos y una serie de organismos especializados que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, que se dedican a la defensa de la libertad, que se dedican a la defensa del trabajador, que se llaman organismos especializados, que son organismos internacionales que forman el sistema de la comunidad internacional que se conoce en el siglo XXI. Pero fíjese, con ese escenario que usted nos plantea, quiere decir que sí existe entonces un organismo o varios organismos que deberían velar porque todo lo que está ocurriendo no suceda. Entonces, para las personas que nos escuchan, que de repente no tienen tantos conocimientos sobre el tema, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de este programa. ¿Por qué es tan difícil? Si hay organismos que deben velar por esto, ¿por qué es tan difícil que se genere alguna acción más allá de una carta, más allá de un comunicado, cuando hay una situación de secuestro en una nación? Bueno, eso sucede porque los organismos, las Naciones Unidas, se llaman organismos internacionales. Naciones Unidas, la OEA, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, los que quiera, pero nos vamos a concentrar en las Naciones Unidas y en la OEA. Son organismos en los cuales los estados son los que ejercen la representación. Por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos tenemos la concurrencia de 36 estados y los estados están representados por sus gobiernos. Entonces, si el gobierno de Venezuela está representado por un gobierno democrático, como sucedía en la década de los 90, la representación y la acción política será prodemocrática. Pero si el gobierno de Venezuela está representado por un usurpador, como sucedió en el momento dictatorial antes de que se les reconozca esa representación al gobierno transitorio de Guaidó, habrá otra corriente. Y la OEA ha sufrido eso. El año 2005 eligen en la OEA como secretario general al secretario Insulza, chileno. Y Insulza pasa a representar la fuerza que había adquirido el movimiento del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que había controlado con el petróleo venezolano el Caribe, creando el Petrocaribe, que controlaba en ese momento Venezuela, Bolivia, el Ecuador de Correa, Nicaragua, el Brasil de Lula y Rousseff, el Chile de Bachelet, controlaba a todas las Américas. Entonces, en esa dinámica pone un secretario general y el secretario general Insulza lleva a la Organización de Estados Americanos a ignorar sus propios principios y a ignorar la Carta Democrática Interamericana por 10 años, hasta que se produce un cambio que es acompañado por el cambio de los gobiernos en la región. Cuando el año 2015 sale Insulza y entra
Almagro. Almagro entra como un candidato ganador del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI. Él fue el canciller uruguayo en todo ese sistema y apoyó desde esa cancillería esos 10 años de ignorar y de pisotear los principios internacionales de la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Pero opera un cambio que es muy importante y empieza con el informe número 1 sobre la situación de Venezuela, para terminar haciendo 4 informes rescatando la Carta Democrática Interamericana y diciendo que Venezuela sí es una dictadura y que Cuba es un estado infame que está manejado por la delincuencia organizada. Entonces, en ese sentido, lo que quiero representar con este ejemplo que todos conocen es que los organismos internacionales en su conducta y en sus decisiones representan la suma de los votos y de los intereses de los gobiernos que están en ese momento. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo de tarea, no es una organización internacional. Y en un momento en el que Brasil, en el que Colombia, en el que México, en el que Chile y otros países deciden ayudar a Venezuela, eso forma un grupo mayoritario importante, pero después cambia el gobierno de México. Y el gobierno de México con López Obrador saca su apoyo y empieza a sabotear por dentro al Grupo de Lima, que pierde fuerza. Después llega a la Argentina el gobierno de Fernández Kirchner, que es totalmente castrochavista, y hace lo propio. Entonces, ese mecanismo se debilita. En la propia Organización de Estados Americanos ha pasado. Antes había 18 votos o más, hace 2 años, hace 1 año, para dar respaldo pleno a la situación de recuperar la democracia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Eso se ha ido reduciendo porque la Argentina ha vuelto a manos castrochavistas, porque México ha vuelto a una posición en la que alega la doctrina Estrada para ayudar a las dictaduras, porque hay una serie de cambios, porque en Estados Unidos ha cambiado el gobierno y ahora se está esperando, y esto es muy importante, un ajuste o un cambio en la política exterior norteamericana bajo la presidencia del presidente Biden, y Cuba y Venezuela y las dictaduras de la mano de, y usted puede verlo en los titulares de periódicos hoy día, están tratando de ayudar a Cuba a que sobreviva, sacándola de la lista de países terroristas. Están tratando de que Cuba sobreviva para que Estados Unidos le quite las sanciones. Lo que importa es sobrevivir también a Venezuela. Y si eso sucede, vamos a ver un cambio en la Organización de Estados Americanos, porque Almagro, que ha sido antidictatorial, se verá reducido, se verá en una minoría, y la actitud y la conducta política de la Organización de Estados Unidos podrá cambiar. Ese es el tema. Los organismos internacionales dependen de las representaciones que ejercen los países. Y en las Naciones Unidas la lucha es muy clara, hay bloques. Hay un bloque que está organizado por países que sostienen las dictaduras. Rusia, China, son países dictatoriales y sostienen las dictaduras, entonces vetan en el Consejo de Seguridad y en el resto de los órganos de la organización cualquier decisión que vaya a dañar o a terminar las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. Y entonces ganan más fuerza, pierden fuerza, y eso ¿qué es lo que logra? Logra la paralización de los organismos internacionales, que terminan por no cumplir los principios y valores en base a los cuales han sido creados. El mejor ejemplo es la OEA de Insulza, 10 años de impostura, 10 años de desconocimiento de sus propios objetivos y de la Carta Democrática Interamericana. Pero eso es un juego que se ve trancado, ¿no? Como decimos acá en Venezuela, y obviamente eso no es producto de la casualidad. Ahí se ve que hay un profundo conocimiento por parte de todos estos gobiernos, ¿verdad? De cómo funciona la ONU, cómo funcionan estos organismos por dentro, y se han dedicado justamente a lograr generar el suficiente nivel de influencia para poder generar esa parálisis que usted acaba de comentar. Pero obviamente que sí, Rommel, lo que llama la atención es que del otro lado no se aprovechen las oportunidades, porque el tema es el siguiente. El tema es que la liberación de los pueblos es una suma de una acción fundamental que es interna y de un apoyo esencial que es internacional. Cuando concurren adecuadamente los dos elementos, entonces se produce el cambio y las dictaduras pueden ser derrotadas. Hace más de 2 años que en Venezuela hay un gobierno de transición encargado primero de hacer gobierno, que no ha hecho,
Segundo, de llevar adelante un conjunto de iniciativas con la solidaridad de casi 60 países que han reconocido a ese presidente de transición. Y yo creo que hay lo mismo que en Bolivia, cuando Bolivia recupera el camino a la democracia con la renuncia del dictador Evo Morales en noviembre de 2019, en el periodo de un año se pierde la gran oportunidad de recuperar la democracia. Sí. Bolivia es una dictadura electoralista plena en el marco del castrochavismo. Entonces, aquí lo que falta, y para eso tenemos que estar preparados, insistir, es primero unidad interna, que no existe, porque las dictaduras, además de manejar los organismos internacionales, el castrochavismo tiene la metodología fantástica de dividir cualquier proceso de unidad nacional y de hacerlo por la vía del miedo o la corrupción. Claro. O los persigue, o los mata, o los encarcela, o los soborna y los mete a la máquina que produce dinero, y eso estamos viendo terriblemente. Para no hablar de otro lugar, le hablo de Bolivia. Y el último es el que más le funciona, ¿no? El último es el que más le funciona. Para no hablar de otros países, hablaré del mío. En Bolivia han corrompido todo el gobierno que tenía que ser de transición. No, y en Venezuela también. Con impunidad se paga, y ahí está la dictadura en pleno. Claro, claro, porque eso también fractura lo que usted comentaba del tema interno de los países, ¿no? La gente pierde la esperanza cuando los llamados a ejercer o a liderar ese cambio empiezan a tornarse más o menos de los mismos colores de corrupción que tienen los que supuestamente están intentando cambiar. Cuando pasa el tiempo y no sucede nada. Mire, señor Sánchez, como hay este tipo de malos ejemplos que son Venezuela y Bolivia, Bolivia y Venezuela, donde yo sostengo, y está escrito, que las transiciones han fracasado. Fracasó la transición de Yanine Áñez y fracasó la transición de Guaidó. Hay una buena señal, y es el Ecuador. El Ecuador, de manos de Lenín Moreno, ha hecho un proceso de transición, siendo él un delfín de Correa. Él se da cuenta que el camino era la democracia y pone en marcha un proceso de transición que es el más serio de los procesos de transición, y hasta ahora el único que se ha vivido para salir del castrochavismo, porque él le ha devuelto a Ecuador libertad de prensa, libertades fundamentales y respeto a los derechos humanos, le ha devuelto Estado de Derecho, le ha devuelto una aceptable división e independencia de poderes, ha sacado al Ecuador de la lista de los narcoestados y ha encarado con seriedad la lucha contra el narcotráfico, y ha mantenido estabilidad económica, haciendo una renegociación muy importante de la deuda que dejó Correa. Y ha llevado, y este es el dato final, ha llevado al Ecuador a una elección libre y limpia. Claro, hoy día estamos viendo que se están contando los votos y todo el mundo disputa votos, pero nadie dice que ha habido fraude. Importantísimo, o sea, eso, claro. Ojo con Lenín Moreno, porque yo creo que la democracia en las Américas y en el mundo le debe un reconocimiento extraordinario por una gestión a la que deberíamos mirar los bolivianos, los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, de lo que es un proceso no fácil, porque le han dado con todo, le han hecho incluso un golpe de Estado en octubre del 2019, y ya tratarán de vengarse cuando deje la presidencia, porque así es el caso. Un proceso no fácil, que es un proceso ejemplar de transición a la democracia. Lenín Moreno va a entregar un Ecuador democrático, no perfecto, pero avanzadísimo en el tema de los elementos esenciales de la democracia. ¿Quién toma el poder en Ecuador, hablando de ese tema ahora? ¿Usted qué cree? ¿Cree que esa labor de Lenín Moreno va a seguir, va a continuar, vamos a tener un revés? Mire, yo creo que en el Ecuador la primera vuelta le da el indicador. El candidato del correísmo, el castrochavismo, en su máxima expresión ha llegado a 33 o 34%, un tercio. Lo que quiere decir que 2/3 de los ecuatorianos no quieren el correísmo. Entonces esa es la respuesta de la segunda vuelta. El con quién y cómo ya lo definirá la política interna del Ecuador. Pero hay 2/3 de ecuatorianos que repudian el castrochavismo. Qué importante hacer también el trabajo como se debe, ¿no? Porque eso se cristaliza por lo que usted acaba de explicar. Yo voy a retomar eso un instante, porque esto es muy importante. Porque no solo es el tema del cambio del poder, es cómo se administra ese cambio de poder. Y ahí está una clave muy importante que usted acaba de dar. El gobierno del señor Moreno, si bien no fue perfecto, sentó las bases para generar la confianza suficiente en ese tipo de instituciones y evitar
evitar el romanticismo, por así decirlo, o el despecho de que entonces los otros sí se preocupaban por mí, vamos a volver a aquello, vamos a volver. No, para decirlo claro y corto, Rommel, lo que hizo y lo que hay que hacer, eso es una receta que está escrita, es restituir los elementos esenciales de la democracia. Entonces, si usted restituye libertad, y Moreno empezó restituyendo la libertad de prensa, liquidando la ley Mordaza que tenía Correa. Usted restituye libertad, empezó haciendo que los exiliados políticos regresen, empezó promoviendo una limpieza en el Poder Judicial, empezó cerrando los organismos de inteligencia manejados por el castrochavismo, empezó luchando en serio contra el narcotráfico y empezó procesando por corrupción a su propio vicepresidente, que era el representante del correísmo, situación que alcanzó a Correa, que tiene hoy día una sentencia ejecutoriada en 3 instancias de 8 años de cárcel. No ha sucedido en ninguna parte. O sea, no se ha empezado siquiera en Venezuela, y en Bolivia han hecho procesos que han sido fácilmente anulados, que han sido procesos de encubrimiento, por los cuales, si no hubiera sido encubrimiento de moral, estaría condenado por narcotráfico, por masacres, por asesinatos y por estupro y abuso de menores. Claro, entonces, o se hace la restitución de los elementos esenciales de la democracia en serio, y eso es devolver institucionalidad. Estado de Derecho quiere decir que las instituciones y la ley están por encima de los individuos. Y la muestra final que yo creo que da Lenín Moreno en este proceso es que él no auspicia ningún candidato y no se pone a instituir un sucesor. Entonces tiene usted un resultado como el que está viendo en el Ecuador, que es muy bueno para el Ecuador. Claro, bueno, y para todos, ¿no? Para el Ecuador y para todos. ¿Qué podemos hacer? O sea, en este juego internacional, donde tenemos ese escenario de la ONU, tenemos todo eso que usted acaba de describir, ¿qué podemos hacer nosotros para presionar que se genere alguna acción? O sea, los ciudadanos de los países, por ejemplo, libres, pueden hacer algo, pueden exigirle a sus gobiernos más, qué sé yo, tenemos que hacer, es obsoleta la ONU, tenemos que abrir otros organismos. ¿Qué hacemos, doctor? No, aquí nada es obsoleto. Aquí lo que pasa es que el equilibrio político está a veces a favor de la dictadura. Rusia es un estado promotor y sostenedor de las dictaduras. La China, que es la China comunista, también lo es. Son 2 miembros importantes del Consejo de Seguridad. Eso causa un problema muy serio, al tiempo que mantiene un sistema de paz y seguridad internacional para evitar una guerra mundial, porque ese es el objetivo esencial por el cual fue creada las Naciones Unidas. Aquí lo que hay que hacer en determinado momento, y vendrá el momento, es mejorar los mecanismos de los organismos internacionales, y sobre todo, este es un tema de crítica desde hace años, quitarles la gran burocracia tan cara y tan ineficiente que tienen. Pero ese es otro tema. Volviendo a la necesidad de rescatar la libertad y la democracia en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, en los países del castrochavismo, yo quiero recordar un viejo adagio popular que dice que la caridad comienza por casa. O sea, el exigirle a los organismos internacionales algo empieza por un proceso nacional en el cual los países están engañados. Los pueblos de Venezuela, los pueblos de Bolivia, son países engañados por liderazgos que tenían que ser de oposición real y han terminado en el ámbito de la sospecha de la oposición funcional. Entonces, estos son unos momentos muy malos en los cuales hay que rehacer el proceso interno, y en Bolivia esa oposición es casi cero, y en Venezuela están viendo ustedes que hay propia gente que se dice opositora, que dice que hay que ir a la mesa de negociación con la dictadura, y ahí van a terminar en la mesa de negociación, después de haber perdido más de 2 años en los cuales pudieron haber cesado la dictadura. Pero bueno, las cosas son como son, y yo entiendo la desesperación de los pueblos que está concentrada en su pregunta: ¿qué hacemos? Y la respuesta es: vamos a mirar primero para adentro, sin perder la presión y el interés de hacer notar a los organismos internacionales y a los gobiernos democráticos lo que está pasando, para tratar de evitar que la manipulación del castrochavismo en este momento, que es un momento crítico, use el cambio de gobierno en los Estados Unidos para sobrevivir. Claro, claro. Ya para finalizar, señor Sánchez, me gustaría conocer un poco sobre el Institute of Democracy que usted dirige en la actualidad.
¿De qué va ese instituto? Bueno, el Inter-American Institute for Democracy es una non-profit, una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos que tiene sus oficinas principales en Miami. Está conformado por hombres y mujeres de todas las Américas, de toda Latinoamérica y de los Estados Unidos, y tiene como fundamento la defensa, la promoción y la expansión de los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad. Es una organización que no es proselitista y no es partidista, es pluralista. Dentro del Inter-American Institute for Democracy hay gente que usted puede considerar de derechas o de izquierdas, porque al no ser proselitista y al ser pluralista es la concordancia en las ideas y principios que he mencionado la que une a la gente. Nosotros tenemos 3 niveles de organización. Tenemos un consejo consultivo con consejeros que están en todas las Américas, donde podemos destacar entre gente notable, por decirle, el doctor Enrique Gersi en el Perú, el doctor Guillermo Lustó en la Argentina, el expresidente Osvaldo Hurtado en el Ecuador, el escritor y afamado periodista Carlos Alberto Montaner en los Estados Unidos, Jim Kayson, el ex embajador y alcalde, embajador de los Estados Unidos en Paraguay, encargado de negocios en Cuba, en los Estados Unidos. Y ustedes pueden encontrar en la página web www.indemocratic.org toda la lista de nuestros consejeros. El directorio es el nivel ejecutivo, donde tenemos gente muy importante, como decir, por ejemplo, entre los venezolanos notables está el doctor Aristigueta Gramcho, está el doctor Luis Beltrán Guerra, está el embajador Diego Asia. Diego Asia también pertenece al Consejo Consultivo, está la exministra Beatriz Rangel, y así en todos los países. El equipo es muy grande y la característica es que todos somos voluntarios. Yo soy el director ejecutivo encargado de este segundo nivel, que es el que hace las cosas ejecutivas del directorio, pero todos somos voluntarios. Nadie en el instituto de la gente que participa recibe remuneración. Y el tercer nivel de operación es el nivel de miembros, que es todavía mucho más grande en todas las Américas, de gente que adhiere a esta lucha y que de alguna manera, con un artículo, con una participación, simplemente difundiendo las redes sociales del instituto o los documentos que emitimos, ayuda. El instituto tiene además un fondo editorial. Hemos producido hasta ahora más de 60 libros que se editan en inglés y en español. Nuestra editora es Amazon y pueden ustedes encontrar en Amazon todos los libros del instituto que tienen que ver con democracia, libertad, derechos humanos e institucionalidad. El instituto tiene poco más de 14 años de vigencia y participa enérgicamente en el señalamiento de los regímenes, gobiernos que violan los derechos humanos, que destrozan la democracia o de las dictaduras. Y eso nos vale a veces ataques y campañas que vienen obviamente de la gente que defiende el crimen organizado. Excelente. Muy bueno saber que existen, ¿no?, organismos de este tipo. Y esa parte es muy importante, el tema del voluntariado, porque una de las grandes manchas que a veces ocurre con estos temas políticos es cuando se empieza a manejar dinero y entonces empiezan las dudas. Y bueno, de verdad que... Usted no puede remunerar la acción de lucha contra el crimen organizado, contra las dictaduras, contra el narcotráfico. Tiene que ser una acción voluntaria de gente que les regale al esfuerzo 1 hora a la semana, 1 hora al mes. Hay gente que les regala muchísimo más, les regala varios días a la semana, y eso suma un conjunto de esfuerzos, además multidisciplinarios y de múltiples posicionamientos políticos. Yo quiero decirle que en el instituto hay demócratas y republicanos. Tenemos notables republicanos como por ejemplo el escritor César Vidal, que es miembro de nuestro consejo, y tenemos notables demócratas como por ejemplo el alcalde de Coral Gables, que es miembro de nuestro directorio. Pero eso es el problema de la confrontación política, no entra en el instituto. La coincidencia de defender libertad, democracia, derechos humanos, institucionalidad es lo que nos une,
y cualquier divergencia debe ser tratada por fuera porque el instituto no participa en cuestiones político-partidistas. Además que, porque hay una diferencia, que también es excelente que usted haya tocado ese punto. Hay una diferencia entre lo que es una, eh, una división o una diferencia de criterios políticos y lo que ocurre en las naciones que se encuentran secuestradas o que son víctimas de gobiernos que las raptan. No es igual. A veces se trata de disfrazar eso, ¿no? Se trata de decir que es una persecución política, pero no. Una cosa es tener diferencias políticas que pueden convivir en un organismo como como el que usted dirige, y otra cosa eso se llama pluralismo y la regla para eso es un otro dicho muy común en América Latina, que refiere que en la más grande de las tormentas, la única brújula que no falla es la de los principios. Entonces, el instituto, el Inter-American Institute for Democracy, se funda y se guía por principios y valores a los cuales hemos concurrido y los cuales compartimos. Y ahí no hay diferencias que exacerben los ejes de confrontación político-partidistas o raciales o económicos o lo que fuera. Hay, en el instituto hay obreros, hay empresarios, hay hombres, mujeres, de todas las razas y de todas las latitudes de América Latina, y yo creo que de eso se trata, porque todo el mundo puede tener sus posiciones políticas, en los hechos son candidatos, llegan a ser representantes, hay expresidentes y qué sé yo, pero ese es otro tema. El asunto es que hay que entender, y esto sirve mucho para la unidad en los países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, para la unidad en la oposición, que hay dos momentos. Para defender la democracia y para terminar las dictaduras, hay un momento de unidad que no es una unidad ideológica, que no es una unidad de conceptos políticos, es una unidad existencial, es una unidad por la libertad, es una unidad para terminar el oprobio del régimen dictatorial de crimen organizado. Esa unidad se da entre todos en base a ese concepto, izquierdistas, derechistas, de toda gente. Y cuando se recupera la libertad y la democracia y cesa la dictadura, entonces reaparecen en el tablero las discrepancias en democracia, aparecen los de izquierda, los de derecha, los progresistas, los conservadores y disputan en democracia la representación por el poder. Eso es lo que no se quiere entender. Lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en Bolivia es que han antepuesto los intereses personales al proceso de unidad nacional necesaria para terminar con la dictadura, y lo que han logrado es que la dictadura permanezca y la democracia vuelva a perder. Totalmente. Doctor, ha sido un placer de verdad para nosotros tenerlo acá en el programa. Si nos regala un último mensaje antes de despedirnos para todas las personas que nos están viendo. Un mensaje de esperanza. Yo quiero decirles que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, hoy día parecen con un futuro para sobrevivir, pero en realidad son muy débiles. No tienen viabilidad social. Sus pueblos los repudian. ¿Ustedes cuánto creen que es la popularidad de los Castro y Díaz-Canel en Cuba? No llega al 10%. ¿Cuánto es la popularidad de Maduro y su grupo en Venezuela? No supera el 7%. ¿Cuánto es la popularidad de Ortega y de Murillo en Nicaragua? No llega al 15%. ¿Cuál es la popularidad de Evo Morales y de su grupo, incluido quien detenta hoy día el poder? Tampoco supera el 20%. O sea, no tienen respaldo social. Segundo, no tienen viabilidad económica. Cuba está en la última lona de miseria. Está en lo peor de lo que fue el periodo especial. Hay hambre, hay miseria. Venezuela es un país con crisis humanitaria. Yo sostengo en mi columna de esta semana que Venezuela ya es Cuba. ¿Quién sigue? Sí, Tercero, claro. Nicaragua se está acercando a un proceso de deterioro económico extraordinario. Bolivia está tramitando $3.000 millones de crédito para pagar sueldos, porque de otra manera no sostiene la crisis económica y el narcoestado en que está. O sea, todos tienen crisis económicas, unos terminales y otros muy graves. Políticamente, si no es por la fuerza y el fraude, no se sostienen.
Internacionalmente están señalados como regímenes de delincuencia organizada y como narcoestados, y lo sostiene la propaganda y el interés económico de grupos poderosos, pero cada vez más notorios, que quieren hacer negocios y que quieren seguir explotando esos países. O sea, no tienen ninguna condición para ser viables. Las dictaduras se están cayendo. Lo que hay que hacer es resistir y persistir, y las dictaduras no van a durar. O sea, no hay cómo sostengan, no es que tienen pies de barro, ya no tienen pies. Están en un estado de terminal en el que hay que simplemente seguir haciendo lo que hay que hacer, señalarlos, acusarlos. Y los opositores funcionales, esta es la buena noticia, van a caer con ellos. Claro, totalmente, totalmente, porque al final son parte del mismo eje, ¿no? Así es. No tienen consistencia para resistir. Lo que sí tiene consistencia es la defensa de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia. Bien, fue el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Gracias a usted, doctor.